Padre Celestial, gracias por amarnos tanto que no podemos entender completamente lo que tú has hecho. Queremos, Padre, ahora pedirte que tú puedas ayudarnos a entender tu palabra y ayudarnos a aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento. En su Biblia, Proverbios capítulo 4, por favor. Proverbios capítulo 4. Empezamos en el número 1, por favor. Versículo número 1. Proverbios capítulo 4, versículo 1. La Biblia dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te engrandecerá. Proverbios 4 es muy similar a Proverbios capítulo 1. En el capítulo 4 de Proverbios se repite por 3 ocasiones la palabra hijos. La razón de por qué el autor hace esto es porque el capítulo 4 está siendo dividido en 3 secciones para que nosotros podamos comprender claramente cuáles son los 3 temas que Proverbios 4 quiere tratar. Los primeros 9 versículos que hemos leído hablan de la responsabilidad de los padres y de los hijos. Desde el versículo 10 al 19 se va a hablar de las malas compañías, y desde el versículo 20 hasta el 27 se va a lo importante que es cuidarse a sí mismo, cuidar el corazón. De estos 3 temas vamos a hablar de el primero, los 9 primeros versículos, la responsabilidad de los padres y de los hijos. El versículo 1 habla de la responsabilidad del papá, del hombre, del padre. El verso dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. El autor, el papá, Salomón, está dirigiendo sus palabras a los hijos, no solo a Roboam, como fue en el capítulo 1 que le habló a su hijo. Ahora está hablándoles a los hijos. Es interesante que esa palabra enseñanza se traduce en capítulo 1 de Proverbios con la palabra instrucción. Y esa misma palabra enseñanza se llega a traducir en Efesios 6 con la palabra disciplina, como usted puede verlo en pantalla. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es que la enseñanza
del padre de familia debe incluir, por supuesto, enseñanza, instrucción, disciplina, castigo, todo eso. Papá, es responsabilidad nuestra la educación de nuestra familia, de nuestros hijos. El padre es el responsable de esta educación. El colegio no es responsable. La escuela dominical, la sociedad de jóvenes, los abuelos, las guarderías, la madre, no tienen la responsabilidad de la educación de los hijos. Somos nosotros los papás los responsables delante de Dios de educar a nuestros hijos de manera correcta. Papás, no nos ocultemos en otras responsabilidades. No pensemos que por trabajar varias horas fuera de casa, eso quita la responsabilidad de nosotros en cuanto a la educación de nuestros hijos. No deleguemos, no lleguemos a poner sobre los hombros de otras personas, de la madre, la responsabilidad de la educación de los hijos, porque esto es responsabilidad de nosotros, los papás. ¿Cuál es el criterio para educar, para enseñar a los hijos? El verso 2 enseña que la responsabilidad de educar a los hijos debe estar basada en la Biblia. El texto dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. La palabra ley está enfatizando los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá, como se la conoce. Así es que usted puede observar que los versículos 1 y 2 que hablan de la enseñanza, relacionan esa enseñanza que debemos dar nosotros los padres, la relaciona con la ley de Dios. Usted y yo como padres, muchas veces utilizamos los modelos que hemos aprendido. Observamos lo que hicieron nuestros padres cuando nosotros vivíamos en la casa de ellos. Usamos ese modelo para llevarlo a nuestro hogar. A veces cortamos y pulimos ciertas cosas, pero muchas veces es ese modelo de enseñanza en la casa de los padres que los llevamos a nuestra casa con nuestros hijos. A veces escuchamos lo que dice el profesional, lo que dicen otras personas. Los criterios y los conceptos de los especialistas son usados por nosotros para llegar a tomar esos principios y con base a esos principios educar a los hijos. A veces usamos el buen juicio y son esos principios los que vamos a enseñar a los hijos. ¿Sabe? Creo que esa es una de las razones de por qué el hogar no funciona bien. Porque la verdad es que el modelo que nosotros debemos llegar a reproducir es el modelo que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el modelo, los principios y los conceptos que están en la palabra de Dios son los que debemos usar como base para educar a nuestros hijos. No debemos usar el modelo de nuestros padres o de la cultura o de todo lo que está progresando, todos los conceptos nuevos que aparecen o lo que dicen los especialistas, a menos que todo lo que dicen ellos y decimos nosotros mismos estén acordes a la palabra de Dios. La enseñanza del Padre debe estar basada en la Biblia. Papá, las reglas que hay en su casa están basadas en la palabra de Dios. Los principios que usted ha establecido en el hogar están basados en la Biblia. ¿Son conceptos que usted sacó de la Biblia o son ideas suyas? Un buen padre conecta la enseñanza que da a sus hijos con la ley de Dios. La responsabilidad del padre al enseñar
los principios a su familia y a sus hijos deben estar fundadas en la Biblia. El verso 3 nos muestra que esta responsabilidad es compartida con la mamá. El texto dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Aunque primariamente la responsabilidad de educar a los hijos no es de la mamá ocupa un lugar sumamente importante en la educación de los hijos. Esto no debe quitar el liderazgo y la responsabilidad primaria que nosotros los padres tenemos. En el libro de Proverbios, por 12 ocasiones se menciona el trabajo conjunto de papá y mamá en la educación de sus hijos. Pero sabe, hay una parte en la educación que da la mamá que a nosotros los padres nos cuesta. Delicado y único, dice el texto. Delicado. La mujer tiene una tendencia mucho más fuerte, mucho más grande en la parte afectiva que nosotros los hombres. A nosotros los hombres nos toca decidir amar. Para la mujer es natural hacerlo. Así es que cuando nosotros realizamos un buen equipo con nuestra esposa, nosotros como padres vamos a dar el ejemplo y los conceptos y los principios de la palabra de Dios. También vamos a dar amor, por supuesto, debemos dar amor. Pero la mamá va a ser la mujer que colabore muchísimo en la parte afectiva, en la parte emocional, en la educación de los hijos. Delicado. Pero el texto usa la palabra único. Y esto es interesante porque en la siguiente diapositiva usted puede observar, no sé si ve los nombres, pero puede ver los dibujitos. Este es David. Lo de rojo son las esposas de David. Y estas esposas. Todos los que están acá son los hijos de David que tuvo con estas esposas. Salomón es este. Así es que Salomón no fue el primero, tampoco fue el único. Pero el texto bíblico utiliza la palabra único no para hablar de que fue el único hijo que tuvo David, ni el primero que tuvo David, sino para enfatizar un amor especial que la mamá, que Betsabé, tuvo por su hijo Salomón. La mamá da eso al hogar. La parte emocional es muy importante. La delicadeza, el amor, el afecto. Es una parte importante de la contribución que la esposa da a los hijos. Por supuesto, la mamá también va a enseñar principios. Por supuesto, el papá también va a amar y a dar afecto a sus hijos. Pero haciendo un buen equipo, esto nos ayuda muchísimo a cumplir esta responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros. El verso 3 nuevamente nos dice, nos muestra un cuarto principio. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. La frase hijo de mi padre es una frase que en el texto bíblico tiene un énfasis especial. Salomón está hablando con orgullo de su padre David. David no fue perfecto. Cometió algunos pecados tremendos en su vida. Asesinó a un hombre, se metió con una mujer casada, destruyó un hogar. David no era perfecto. Era un hombre que amaba a Dios. Pero dentro de esa vida, Salomón se dio cuenta
que era un hombre que de veras amaba a Dios, y ese ejemplo y testimonio llegó a impactar la vida de Salomón. Y cuando él, ahora ya como papá, les escribe a sus hijos, él dice orgullosamente: hijo de mi padre. Papá, su hijo se siente orgulloso de usted. Usted es su héroe. Cuando son pequeños es fácil eso. Cuando van creciendo, la cosa cambia un poco. Nosotros debemos hacer lo que nos toca como padres: dar un buen ejemplo, dar testimonio. ¿Sabe? Porque yo también fui hijo de mi padre. Salomón nos habla no desde la teoría, nos habla desde la práctica. Él estuvo en la casa de su padre David. Y cuando nosotros observamos cómo era Salomón mientras estaba en la casa de David, vemos que aunque Salomón no era un hijo perfecto, era un hijo que había decidido obedecer a su padre. Así es que cuando Salomón nos dice que debemos enseñar a nuestros hijos, no nos está hablando desde la teoría, nos está hablando desde el ejemplo. A veces nosotros como padres utilizamos la autoridad que la posición de papá nos da para dirigir la enseñanza a nuestros hijos. No hay nada mejor que la autoridad que nos da el ejemplo. Cuando nosotros vivimos lo que enseñamos a nuestros hijos, eso nos va a dar autoridad que se basa en el ejemplo para enseñarles, para guiarles, para instruirles, para disciplinarles, para castigarles, para establecer reglas y principios. Salomón no habla desde la teoría. Tiene la autoridad que da el ejemplo. Cuando él fue hijo, cuando él estuvo en la casa de su papá David. Un quinto principio en el verso número 4 nos muestra la responsabilidad de transmitir la enseñanza de generación en generación. El versículo 4 dice: y él, es decir David, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te engrandecerá. Los versículos que hemos leído, desde el 4 hasta el 9, son las palabras del abuelo de David, lo que David le decía a su hijo Salomón. El libro de Primero de Crónicas, capítulo 28 y capítulo 29, usted ahí tiene toda la enseñanza que David le dio a Salomón. Aquí tenemos un pequeño extracto, pero en el primer libro de Crónicas, capítulo 28 y 29, tenemos la instrucción completa que David dio a su hijo Salomón. Hermano, ¿cuál es la mejor herencia que usted está dejando a sus hijos? A veces nosotros hablamos y decimos: la herencia que les estoy dejando a mis hijos es una buena educación. La herencia que les estoy dejando a mis hijos es una casita o un carro o algo de dinero en el banco o un título universitario. Y sabe, aunque todo eso ayuda y todo eso es importante, la herencia de la que no debemos olvidarnos es pasar a la siguiente generación nuestra fe. Como padres,
No debemos enfocarnos solamente en nuestros hijos. Nuestra mirada debe llegar más allá, nuestro enfoque debe llegar a nuestros nietos. David, por la influencia en la vida de su hijo Salomón, ahora Salomón estaba repitiendo las palabras de David, ahora a los nietos de David. ¿Se da cuenta? Así es que cuando el hijo sale de la casa, a los 25, para ser más realista en nuestra cultura, a los 35, ahí no terminó el trabajo, hermano. Ahí no terminó el trabajo. Y aun cuando nuestros nietos es responsabilidad directa de los padres de ellos, nosotros debemos pasar la fe a la siguiente generación. Así es que hay que mirar un poco más allá y observar que nosotros como padres también somos responsables en cierta medida de lo que va a suceder con nuestros nietos. El versículo 4 usa la palabra guardar mis mandamientos. Guardar. ¿Sabe? Es importante que nosotros guiemos a nuestros hijos a que ellos sepan que la obediencia es lo importante en la vida. Lo cantamos, obedecer y confiar en el Señor. Guardar la palabra. Los conceptos bíblicos, no basta con que esos conceptos bíblicos estén guardados solamente en la mente. Es importante guardar los mandamientos. Si usted se fijó, el versículo 5 y el versículo 7 repiten por 4 ocasiones la palabra adquirir. No es que al autor bíblico se le terminaron las palabras y por eso está repitiendo las cosas. Está repitiendo la palabra adquirir porque ahí hay un énfasis especial. Adquirir sabiduría e inteligencia. La palabra adquirir significa obtener, conseguir, acumular. Encierra el concepto de posesión. ¿Sabe? Se repite por 4 ocasiones para que nosotros nos demos cuenta que se necesita trabajo y se necesita esfuerzo para adquirir la sabiduría de Dios en nuestra vida. La palabra adquirir, como dije, está relacionada con una posesión. Cuando usted y yo adquirimos una posesión, nos compramos un televisor o una casa o un carro o un iPad, ¿se dio cuenta que la cosa nos costó un poco? No solo en cuanto al costo como tal, sino al esfuerzo de poder ahorrar o de poder pagar las cuotas para poder adquirir esa posesión. Demanda tiempo, demanda esfuerzo para poder adquirir una posesión. Y de la misma forma, adquirir la sabiduría requiere tiempo, requiere esfuerzo. No llegamos a ser gente sabia solamente porque pasan los años y conocemos más años al Señor. No llegamos a ser gente sabia porque ahora soy viejo y he pensado de manera incorrecta que ser viejo es sinónimo de ser sabio. Adquirir. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que echarle ganas a la vida cristiana para que de esa forma podamos realmente adquirir la sabiduría que necesita nuestra vida. Alguien dijo, en la vida conseguimos lo que perseguimos. En la vida conseguimos lo que perseguimos, y es cierto. Solo una decisión que se enfoca en algo, enfoque el tiempo, la energía, va a llevarnos a conseguir esa meta. Si nosotros no nos enfocamos
en conseguir sabiduría, no la conseguiremos porque no viene automáticamente. Hermano, tenga cuidado de pensar que la sabiduría tiene que ver solo con conceptos y principios. Recuerde que en Proverbios 8 la sabiduría es personificada por el propio Señor Jesucristo. Así es que cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de tener un enfoque claro, una relación diaria, constante, permanente, significativa con Cristo. Es Él ocupando el primer lugar en nuestra vida. Solo la vida invertida en Dios es una vida que vale la pena vivirla. Es importante que nosotros recordemos que atrás de la palabra adquirir hay una metáfora. La metáfora es cómo el hombre, el futuro esposo, conseguía esposa. Y si usted está soltero, preste mucha atención que le voy a dar un truco bíblico que funcionaba en ese tiempo. Adquirir demanda inversión de dinero para pagar a la familia de la futura esposa lo que ella cuesta. Para nosotros puede parecer un poco extraño. Para nosotros puede parecer hasta ofensivo pensar que debemos comprar a nuestra esposa. Pero en términos, en la cultura judía, cuando se usaba la palabra adquirir, se estaba pensando en que el esposo debía tener cierta cantidad de dinero, de recursos, de bienes, porque cuando ella, la futura esposa, salga de la casa de sus padres, va a ser una desventaja para esa familia que ella venga a formar parte de mi familia. Porque esa muchacha ayudaba a recoger el agua a las 12, a las 4 de la tarde. Ella iba al pozo y traía el agua, entre otras cosas. Así es que era una pérdida. Y en el buen sentido, el futuro esposo compensaba de cierta manera a esa familia con lo que nosotros conocemos como la dote. Así es que, muchacho, afuera de esta pared hay una pizarra. Si ya te has declarado muchas veces y no funciona, y has estado orando y no funciona, quizás debes pegar una hojita ahí con la dote que quieres entregar para ver si ahora sí resulta. Adquiere implicaba esfuerzo, implicaba trabajo. La sabiduría no va a caer del cielo. Es cierto que la sabiduría viene de Dios, pero no es que viene solamente porque soy guapo y chévere. Demanda trabajo. Y la sabiduría es más que un concepto. Y por eso el versículo 6 habla de ámala. Habla de una relación estrecha con Dios, donde va más allá de la parte académica de aprender conceptos de la palabra de Dios y saber los versículos y poder dar un buen consejo a otro. Habla de una relación de enamoramiento que tú y yo debemos tener con nuestro Dios, con aquel que es la sabiduría personificada. Es interesante que el versículo 8 nos dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Es recíproco esto. Si yo engrandezco a mi Dios me engrandecerá. Yo debo llegar a darme cuenta de lo importante que es mantener una relación estrecha, profunda con mi Dios. Tú puedes ver un cuadro resumen en la pantalla. Todos los
mandatos que encontramos en este pasaje. Guarda mis mandamientos. Si hago esto, ¿qué va a suceder? Voy a tener una vida tremenda, una vida abundante en esta tierra. El mandamiento: adquiere sabiduría e inteligencia. Y esto producirá en mí protección, cuidado. Ámala y ella me conservará. Engrandece y él me engrandecerá. Abrázala y seré un hombre y una mujer de bien, que honra, que con su vida muestra una diferencia, muestra una vida abundante. El verso 1 nos muestra ahora la responsabilidad de los hijos. Tranquilos, no me olvidé de ustedes. Versículo 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Oíd, estad atentos, y no desamparar. En esas palabras está resumida la responsabilidad del hijo con su padre. Oír es una palabra que se repite constantemente en el libro de Proverbios. Significa escuchar con atención y obedecer. Hijo, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a tu papá? Con atención. Porque a veces cuando el papá habla, otra vez este viejo está con la cantaleta. Otra vez la misma cosa, los mismos consejos. Hijo, ¿quieres cumplir la voluntad de Dios en tu vida? Escucha con atención a tu papá y obedécele. Escucha con atención y obedécele. ¿Es que mi papá se va a equivocar? Por supuesto que sí. Dalo por escrito, dalo por sentado. ¿Es que mi papá es anticuado? Puede ser. ¿Es que no estoy de acuerdo con lo que dice mi padre? Aquí no dice que debemos escuchar con atención solo con lo que estoy de acuerdo con él. Escucha con atención. Cuando hablo con mi hijo Ian, muchas veces, la mayoría de veces, le doy razones de por qué le pido las cosas ahí en la casa. A veces a propósito no. Ian, hay que hacer esto. Pero papá, ¿por qué? Porque el papá lo dice. Pero no estoy de acuerdo. No importa, hazlo. Porque sabes. Porque te doy buena enseñanza. Porque mi responsabilidad como padre es compartirte la buena enseñanza, los principios bíblicos que primero estoy viviendo en el hogar, que primero yo estoy poniendo en práctica. Así es que no desampares mi ley. Hijo, ¿cuál es tu responsabilidad? Obedecer. Es que yo pienso diferente. No se te ha pedido tu opinión. Es que yo tengo una mejor alternativa. Gracias, pero no la necesito. ¿Te das cuenta? No nos gusta eso. Así es. El papá lo dice, el hijo lo hace. El papá dice algo equivocado, el hijo lo hace. El papá dice algo y tú tienes una mejor alternativa, tú lo haces lo que dice el papá y punto. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza.
no desamparéis mi ley. Está hablando Salomón. No desampares mi ley. Lo que digo es una ley para ti. No es una alternativa, no es una opción, no es una idea entre muchas. Debe ser lo que tú como hijo que quieres cumplir, lo que Dios quiere para tu vida, lo obedeces. Estés o no estés de acuerdo. Así como para nosotros los padres, la responsabilidad es aplicar los principios bíblicos a nuestra vida para que con la autoridad del ejemplo podamos enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia. Tu parte como hijo es escuchar con atención y obedecer. Salomón se sentía orgulloso de su papá. Yo soy hijo de mi padre. No era un padre perfecto. Por supuesto que no lo era. Pero Salomón se dio cuenta de que era un hombre que en medio de la imperfección amaba a Dios. Y al final se dio cuenta, soy hijo de mi padre. Y es tan importante lo que él me ha enseñado, que ahora yo, Salomón, voy a enseñarlo a mis hijos. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por lo que tú nos muestras en tu palabra. Padre, yo te pido que nos ayudes a nosotros, los padres. Ayúdanos a darnos cuenta que es nuestra responsabilidad, no la de nuestra esposa, no la de otros. Es nuestra responsabilidad enseñar, basados en el ejemplo, enseñar a nuestros hijos tu palabra, encaminarles por el sendero adecuado y correcto. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que esa enseñanza, esa instrucción, no debe estar basada en nuestras ideas, en nuestros conceptos, en lo que aprendimos, en nuestro buen juicio. Debe estar basado en lo que tu palabra dice. Ayúdanos a recordar que el trabajo junto a nuestra esposa es tremendamente beneficioso para educar a nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a saber que para cumplir esto se necesita trabajo, esfuerzo, adquirir inteligencia, sabiduría. Demanda esfuerzo por parte de nosotros, los padres. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a amarte a ti. Ayúdanos a engrandecerte, para que de esa forma podamos enseñar a nuestros hijos. Te rogamos, Señor, por nuestros hijos, que ellos aprendan una lección de vida. Oíd, escuchar con atención la palabra de papá y obedecer. Que el hijo pueda tener ese nivel de compromiso, de no cuestionar, de no verlo como una alternativa más, que puede escuchar con atención y obedecer. Y nada más que eso. Ayúdanos a cumplir la responsabilidad que nosotros los padres tenemos. Ayuda a nuestros hijos a cumplir la responsabilidad que ellos tienen. Ayúdanos a recordar que nosotros los padres, papá y mamá, también somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a no cuestionarte a ti,
Lo que tú dices, hacemos. No importa que tengamos una mejor idea. Lo que tú, nuestro Papá Celestial, nos dice en su palabra, eso hacemos. Y nada más que eso. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos visita alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo, vengo por primera vez, ore por mí, pastor. Veo su mano, gracias, bájela nomás. Alguien más por primera vez con nosotros y que necesite oración. Veo su mano al fondo también, gracias. Bájela nomás. Para las personas que nos visitan, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. No se sienta presionada, no se sienta presionado, porque esa no es la idea, es totalmente voluntario. Si usted que nos visita desea tomar sus cosas y desea pasar a la parte de abajo donde estoy yo, hágalo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si usted desea hacerlo, con toda confianza en este momento, venga por favor, denos el privilegio de poder conversar un momento con usted, con toda confianza. Gracias por ser el primero. Sí, venga nomás. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Señor, suple sus necesidades conforme a tu voluntad. Sobre todo, Señor, te pido por este tiempo donde van a estar compartiendo el Evangelio con ellos. Si no te conocen como Salvador, Señor, hoy que sea el día de salvación. Te ruego por nosotros, tus hijos, Señor, muchas veces tratando de en esta vida conseguir herencias y conseguir sueños y metas y todo eso. Y olvidándonos de que la meta principal en nuestra vida eres tú, Señor. Ayúdanos a preferirte a ti. Ayúdanos a buscarte con pasión, con entusiasmo, con dedicación, con diligencia, cada día, Señor, a ti. Ayúdanos a ser mejores padres. Ayúdanos a ser mejores hijos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu sed. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo
Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortunas ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu sed. Prefiero a Cristo antes de tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Amén.